en adoración a nuestro Dios, postrarnos reverentemente delante de Él, pero sobre todas las cosas, serle fiel y obedecer en la manera de adorar y alabar a nuestro Dios. Queremos en esta mañana seguir compartiendo estos mensajes que venimos transmitiendo los domingos. Una vida victoriosa. Y este tercer paso de una vida victoriosa, todo nos ayuda a su propósito. Decíamos, en el primer paso es en y con Dios. El segundo es a través de la fe vivimos ese en y con Dios. Hoy queremos hablar, hoy queremos llevar un mensaje de poder, un mensaje de su evangelio, que todo nos ayuda a bien. Y ustedes conocen, muchos de ustedes conocen este texto que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Allí en Romanos 8:28 nos da esta claridad para comprender que todo nos ayuda en su propósito. ¿Qué significa saber? El texto comienza de esta manera. Ahora bien, sabemos. ¿Qué significa saber? A veces creemos que sabemos. Esa es la realidad. A veces nos parece que sabemos, pero sabemos muy poco. Y aún el que sepa mucho, sabe muy poco. Saber todo es imposible. Conocer todo no se puede. No habría mente humana que pudiera albergar toda la sabiduría y todo conocimiento. Siempre sabemos de maneras limitadas, acotadas. Y el saber no tiene que ver solamente con un estudio, una cultura. El saber tiene que ver mucho más con una vida práctica. Pero aún más, el saber que viene de Dios es un saber integral. No es un saber solamente de un conocimiento, sino es un saber para poder hacer buenas decisiones, para poder tener buenas acciones, para que mi andar, mi hacer, sea conforme a ese saber. Por eso que el saber de Dios es un saber integral. Y ese saber integral que viene de Dios es a través de su Espíritu. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La sabiduría que viene de Dios es infundida por su Espíritu Santo y es su Espíritu Santo el que nos da la capacidad para desenvolvernos en esta vida, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más adversos, aún en las complicaciones que podemos tener, aún en las resoluciones de problemas que no encontramos la vuelta o la solución, ¿sí? Allí Dios, mediante su Espíritu, nos da sabiduría para poder hacer lo correcto, para poder tomar buenas decisiones, para poder ser guiados por la senda adecuada. Esa es la sabiduría que está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos cuando habla de saber. ¿Sabemos esto? De que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Sabemos, y la única manera de saberlo es si estamos en el Espíritu de Dios. Cuando estamos en el Espíritu de Dios podemos tener esa sabiduría, ya que uno podría decir, ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Solamente ese saber viene por la certeza de la fe, que da su Espíritu
a nuestro espíritu. No es un saber que se encuentra en un libro, no es un saber que se aprende en la experiencia de la vida, es un saber que viene de su espíritu a nuestro espíritu, que da certeza a nuestro corazón de que somos hijos o hijas de Dios. Por eso, ¿sí?, que este saber que nos habla el apóstol Pablo es un saber que tiene que ver con la certeza de fe, que no tiene que ver con la doctrina, sino que tiene que ver con la vivencia de la fe, con la experiencia de la fe, con el andar caminando diariamente conforme al mover del Espíritu, el dejarse guiar por nuestro Dios. Y de esa manera, sí, poder confiar y avanzar en los propósitos que Él tiene con nosotros. Este saber es el que está hablando el apóstol Pablo. Para vivir una vida victoriosa en el Señor es necesario dejarse infundir por este saber. Si no estamos infundidos por este saber, nuestra vida va a estar buscando esa sabiduría en otras opciones. Y vamos a estar tropezando una y otra vez, hasta que nos damos cuenta que el saber que viene de parte de Dios nos da confianza por su amor y nos da certeza por la fe. Y eso nos llena de esperanza para seguir avanzando. Y porque nos ama, transforma todo para nuestro bien. Justamente porque Dios nos ama, hace que las cosas sean para nuestro bien. Aquellas situaciones que vivimos. Recuerden lo que dice el apóstol Juan en la carta, en Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Dios primeramente nos amó en Cristo Jesús. Conocemos el amor porque Dios nos ama. Podemos amar adecuadamente, correctamente, bondadosamente, porque Dios nos ha amado de una manera profunda y salvadora. Y porque Dios nos ama, es que podemos amar. Fíjese cómo dice el texto de Romanos que le leí al principio. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pareciera decir que si amamos a Dios, Dios va a disponer todas las cosas para nuestro bien. Y es una manera correcta de interpretar el texto. Pero una manera mucho más profunda de interpretar el texto es, si amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. Y si Dios nos amó primero, esto significa que ha desarrollado en nosotros esta capacidad para amarlo a Él. Es decir, si Dios no nos hubiese amado, nosotros no lo podríamos amar. Nuestra relación de amor con Dios se inaugura en Él, comienza en Él. Por eso, claramente, uno podría decirlo de otra manera a este texto de Romanos 8:28. Sabemos que para los que son cristianos, los que conocen el Evangelio, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra para el bien de ellos. Esto es, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra bien para ellos. Lo que sostiene la promesa no es el amor que nosotros sentimos por Dios o que vivimos con Dios, sino lo que sostiene esa promesa de que todo nos ayuda bien es el amor que Dios tiene por nosotros. Y que por eso nosotros podemos reconocerlo y amar. Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Cierra camino y abre camino. Cierra oportunidades y abre oportunidades. Cierra situaciones e inaugura otras. Pero
Pero ¿qué pasa? Cuando aquellos caminos que se cierran, aquellas situaciones que se cierran, son aquellas situaciones que nos parecen dolorosas o de mucho sufrimiento. Como una persona que ha perdido a un ser querido o que tiene una enfermedad difícil o terminal puede creer que todo ayuda bien. O cuando perdiste el trabajo, ¿cómo uno hace para entender que eso me ayuda bien? O las situaciones que nos traen fuertes dolores o tiempos de sufrimiento. ¿Cómo entender que eso nos ayuda bien? Por eso la palabra del Señor allí dice, sabemos, porque ese saber tiene que ver con una dimensión espiritual movida por su espíritu. Y esto no se puede comprender desde el plano natural. Es necesario entender esto desde el plano de Dios, desde la dimensión de Dios, desde el plano espiritual. Entender que muchas veces situaciones que nosotros padecemos dan bendición a nuestro alrededor. Es difícil de comprender. Es difícil de asimilar lo que estoy diciendo. Muchas veces situaciones que hemos padecido, que vos estás padeciendo, son de bendición para tu alrededor. Si amás a Dios y crees en la promesa de Dios y amás a Dios porque Él te amó primero, vas a saber que esa situación que vos estás viviendo bendice a tu alrededor. Bendice a las personas que están cerca tuyas. Bendice a otras personas que quizás hayas tenido contacto o hayan sabido de tu testimonio. Y lo bendice si vos te has podido mantener firme, tomado de Él, caminando en la certeza, en el saber de que Dios te sigue amando, en la certeza que te da que su Espíritu está con vos guiando tus pasos y sosteniéndote en paz en medio de tanto conflicto y dolor. Es allí donde tu vida que está padeciendo, está viviendo una situación difícil, está siendo un campo de bendición para muchos, llevando a otros a reconocer el amor de Jesucristo aún en tiempos de dolor y sufrimiento. Es muy fácil vivir el Evangelio creyendo que todo nos va a ir bien. Y si no nos va bien, dejo de creer en Dios. Así cualquiera. Pero eso sería una idolatría, porque es creer en un Dios que no es así. Porque el Dios que se hizo carne es el mismo Dios que sufrió por vos y por mí en una cruz, dando su vida por vos y por mí. Y que por eso puede conocer lo que vos estás viviendo. Puede conocer tu dolor y tu sufrimiento. Puede conocer tus luchas, tus adversidades. Puede conocer tus conflictos. Y como los conoce, puede a través tuyo dar testimonio a otros de que en Cristo tenemos paz, de que en Cristo estamos fortalecidos, no porque desaparezcan los problemas, no porque desaparezca el dolor, no porque desaparezca el sufrimiento, no porque desaparezca aquella situación adversa, sino porque podemos ser parados en la roca firme y como cantábamos en estas canciones que estábamos hoy mencionando, porque podemos levantar bandera de Cristo en medio de esas situaciones. Y muchos van a creer por el testimonio de Cristo en tu vida. Qué bueno. Qué bueno que Dios esté dando este saber a su pueblo en este tiempo. El saber de que somos en Él fortalecidos y que por eso nuestra situación de aflicción, de adversidad,
se transforma en bien, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su llamado, de acuerdo a lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es allí donde Dios muestra claramente su gracia y su amor. Uno puede quedarse en un lugar de víctima diciendo, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí para bendecir a otros? ¿Por qué no le pasa a otros y de esa manera yo soy bendecido? Bueno, claramente es una manera egoísta de entender la fe. Porque cada uno tiene que llevar su propia cruz, dice la palabra del Señor. Y seguramente cada uno va siendo forjado en la voluntad de Dios en estas distintas situaciones y va irradiando esa bendición de Dios. Pero también, y esto también es cierto, de que tu vida en medio de esa aflicción, en medio de esa adversidad, donde todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito que Dios tiene, tu vida va creciendo en una vida victoriosa. Tu carácter se hace un carácter victorioso. Porque empieza a perseverar en el amor y en la fe. Lo que sería este tercer paso de una vida victoriosa es desarrollar un carácter que contenga longanimidad. Esta palabra que suena media rara, buscarla en el diccionario, buscarla en la Biblia. Longanimidad implica, ¿sí?, que uno puede mantener un ánimo de fe en medio del sufrimiento. Y Dios forja nuestro carácter, purifica nuestro carácter, moldea nuestra vida a través de la longanimidad. Justamente allí Dios hace que podamos descubrir mejor su propósito y nuestra vida esté amoldada mejor a su mano para discernir mejor su propósito y escuchar mejor la voz del Espíritu. Que en medio de esa aflicción, en medio de esa adversidad, en medio de ese conflicto, en medio de esa situación que vos no querés vivir, Dios va forjando un corazón conforme a su corazón. Tu imagen más parecida a la de Jesús. Porque el propósito último de Dios con tu vida es que seas más parecida, más parecido, que yo sea más parecido a Jesús. Que vos seas más parecido a Jesús. Y entonces no solamente que tu vida es de bendición para muchos en medio de los momentos que parecen adversos para vos, dolorosos para vos, sino que Dios también está trabajando y haciendo la obra en tu propia vida, mostrándote de esta manera cuánto te ama. Y porque te ama es que está haciendo tu carácter más parecido al carácter de Cristo. Quisiera ir terminando en este momento. No es que estamos llamados a vivir sufrimiento. No es que estamos llamados a vivir pérdidas. No es que estamos llamados a vivir adversidades. No es que estamos llamados a vivir conflictos. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a una vida victoriosa, a una vida plena, a una vida eterna en Cristo Jesús. Pero en ese camino hay ciertas situaciones que muchas veces nos tocan atravesar. Y que justamente cuando las empezamos a atravesar, desde esa sabiduría que viene de la fe, desde esa sabiduría que viene del Espíritu, podemos reconocer que Dios nos ama de tal manera que podemos amarlo y saber que todo lo que estamos viviendo va a tener un propósito eterno.
y que de esta manera estamos siendo de bendición para muchos, aun cuando no nos estemos dando cuenta, aun cuando no sepamos hasta dónde impacta nuestro testimonio, aun cuando no sepamos a qué personas estamos llegando. Si Dios está trabajando allí, Dios está bendiciendo un montón de personas que necesitan la gracia y el amor de Dios. Pero también está trabajando con un carácter para que seas vos una persona victoriosa, para que vivas una vida victoriosa, viviendo esta longanimidad, que aún en medio del sufrimiento mantengas un ánimo perseverante en la fe, un gozo eterno, con fortaleza espiritual. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 al 9. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propósito y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Que el Señor nos dé su poder para soportar los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio, por vivir conforme a la buena voluntad de Dios, para dar testimonio de su gracia y de su amor, sabiendo que esto tiene un propósito detrás de todo esto, y que el favor de Dios, la gracia de Dios, es antes de todos los tiempos. Te animo a que puedas dar este tercer paso de fe, para que tu carácter sea un carácter victorioso en Él. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias, Señor, porque hemos podido compartir esta palabra, Señor, que sabemos que es de bálsamo, es de paz, es de fortaleza para los tiempos que vivimos. Aún más, Señor, sabemos que es de fortaleza para aquellos que están sufriendo y padeciendo en este tiempo. Señor, te ruego en esta mañana, Señor, te ruego en este momento que vos estés derramando de tu espíritu sobre aquellas vidas que están cargadas y cansadas, para que puedan vivenciar de una manera especial tu amor, el sentir de tu Espíritu Santo. Y vos los estés, Señor, allí, abrazando de una manera especial. Y susurres a sus oídos, no solamente su nombre, sino cuánto tú lo amas, Señor. Para que su fe sea reconfortada, para que su ánimo sea levantado. Y sobre todas las cosas, para que su vida sean de fiel testimonio de tu amor y de tu gracia. Oramos esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.